Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están estudiantes de primero de secundaria? Espero que muy bien. Les habla la profesora Silvia Miranda del área de Ciencias Sociales. Y en la clase de hoy hablaremos acerca del tema indigenismo colonial. El indigenismo colonial surge a partir de 1492 y hace referencia a la política de organización, opresión, invasión, colonización e imposición de un nuevo idioma, religión y cultura a los pueblos originarios del Abya Yala. Surge también a partir de la colonización el mestizaje en nuestra sociedad. A continuación, observaremos las características principales del indigenismo colonial en nuestros territorios. El indigenismo colonial, siglos XVI, XVII y XVIII. La política del indigenismo colonial en América comienza el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón y sus tripulantes llegan del puerto de Palos, España, a la isla centroamericana de Guanane, a la que bautizan con el nombre de San Salvador. En este periodo se aplica la política de ocupación foránea y el despojo económico y humano, que implementará sistemáticamente mecanismos de dominación colonial a través de medidas como la imposición de tributos a cargo de los indígenas en beneficio del rey de España y los españoles, así también medidas de explotación socioeconómicas como la mita, que era el trabajo forzoso y obligatorio de los indígenas varones a partir de los 18 años. Así también la encomienda, los repartimientos, que redujeron a los indígenas a la servidumbre y a la esclavitud. Cristóbal Colón no sabía que llegó a América, sino que él pensó que se hallaba en las islas que bordeaban a la India verdadera y rodeaban a Zipango, pues desde allí habrían de navegar al occidente para arribar a la esquiva de Catay. Después de la ocupación del territorio del Tahuantinsuyo, que pertenecía al Imperio Incaico, de acuerdo con la historiadora peruana María Rozborowski Tovar Díez Canseco, el 16 de noviembre del año 1532 había terminado para siempre el Tahuantinsuyo. El Zapa Inca estaba cautivo y con su muerte llegaba a su fin la autonomía del Estado indígena. Posteriormente, en el año 1534, según el historiador boliviano-español Josep María Barnadas, los conquistadores castellanos fueron bajando a las orillas del Titicaca y comienzan a instaurar el régimen colonial en el territorio del Collasuyo, que era parte del territorio incaico, donde en la actualidad se encuentra nuestro país de Bolivia. Una vez ocupado el territorio del Collasuyo, los invasores, impulsados por su ambición de encontrar oro y plata, emprendieron diferentes viajes por todos los rincones del inmenso territorio incaico. Durante este proceso de conquista se fundan
centros urbanos o ciudades en el denominado Alto Perú, que hoy corresponde a Bolivia. Es así que el 29 de septiembre de 1538 se funda la ciudad de La Plata, actualmente Chuquisaca. El 1 de abril de 1545 se funda la ciudad de la Villa Imperial de Carlos V, actualmente Potosí. Su fundación se asume como consecuencia del descubrimiento de los yacimientos de plata en el Cerro Rico. El 20 de octubre de 1548 se funda la ciudad Nuestra Señora de la Paz. El 26 de febrero de 1561 se funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 15 de agosto de 1571, Villa de Oropesa, actualmente Cochabamba. Posteriormente, se funda el 4 de julio de 1574 la ciudad de la Villa de San Bernardo de la frontera de Tarija, hoy en día Tarija. Posterior a la fundación de estas primeras ciudades, se impusieron los sistemas de administración colonial y mediante cédula real del 18 de septiembre de 1559 se crea la Real Audiencia de Charcas, que cubrió el actual territorio de Bolivia. Fue la instancia más alta de autoridad jurídica y administrativa en el Alto Perú. La reacción inmediata de los diferentes pobladores de los pueblos originarios de la Via Yala fueron los levantamientos indígenas para recuperar y hacer respetar el gobierno propio de los incas y rechazar los abusos, crímenes, asaltos, robos, entre otras medidas de sojuzgamiento, explotación y dominación colonial que vivían a partir de la llegada propiamente de los invasores. Pero todos los levantamientos indígenas fueron cruelmente sofocados y derrotados. Al respecto, Manuel Marzal, en su estudio sobre las visitas del virrey Francisco Toledo a Perú, La Paz, Potosí, La Plata, Cusco, Arequipa y Huamanga entre los años 1570 a 1575, menciona: cuando llegó Toledo a Cusco, todavía quedaba en Vilcabamba el último bastión de la resistencia indígena. A partir de la muerte del Inca Atahualpa, el imperio incaico quedó en manos de los invasores. Sin embargo, las rebeliones indígenas continuaron con los sucesores del Inca, y así se produjo la resistencia inca en Vilcabamba, Perú. Resistencia de los incas en Vilcabamba. ¿Dónde se ubica Vilcabamba? En la actualidad, Vilcabamba es uno de los 14 distritos de la provincia de la Convención, ubicada en el departamento de Cusco, en el vecino país del Perú. Vilcabamba es una antigua ciudad inca, considerada el último refugio del majestuoso imperio de los incas, antes de que cayera ante los españoles en 1572. En este sitio arqueológico
se pueden encontrar enormes estructuras de piedra, al igual que otros recintos incaicos como Ollantaytambo, Sacsayhuamán y Coricancha. Recordemos que el Imperio Inca en 1532 había sucumbido después que Atahualpa fuera atrapado en Cajamarca, Perú, y se impusiera la colonia. Posteriormente, un grupo reducido del linaje inca se dirigió hasta Vilcabamba para reconstituir el Tahuantinsuyo y retirar a los invasores. Fueron 40 años de resistencia, desde 1532 hasta 1572. La resistencia inca inicia con el hijo de Huayna Cápac, Manco Inca, quien era a su vez hermano de Huáscar y Atahualpa. Manco Inca llegó a sitiar durante más de 8 meses la ciudad de Cusco. Muere en 1545 a cargo del español Gómez Pérez. Posterior a la muerte de Manco Inca, sus hijos continuaron con la resistencia en contra de los españoles. Es así que asume el control de Vilcabamba Sayri Túpac, pero él no consigue resultados favorables. Luego, Tito Cusi Yupanqui asumió el título de Inca de Vilcabamba, después de la muerte de su hermano Sayri Túpac. En 1562, Yupanqui permitió el adoctrinamiento de indígenas con la firma de La Paz de Acobamba. Sin embargo, muere en 1570 a manos de los curas que lo adoctrinaban, el mismo año que llega el virrey Francisco de Toledo al Perú. Seguidamente asume el nombramiento de Inca Túpac Amaru I, quien junto a los indígenas que le eran fieles en la región de Vilcabamba se enfrenta a las fuerzas del virrey Francisco Toledo. Túpac Amaru I rompió toda negociación de sus predecesores con los españoles, declaró la guerra a los españoles y estuvo dispuesto a luchar hasta su muerte. En respuesta a ello, en 1572, el virrey Toledo declara a Vilcabamba como zona de guerra y realiza campañas militares en contra de Túpac Amaru, el último inca, quien muere en septiembre de 1572 por órdenes de Toledo. Con su muerte se terminarían 40 años de resistencia de los hijos del sol. Y así se concretizó la conquista española. Y quien la consuma es precisamente el virrey Francisco Toledo, el organizador de la nueva sociedad colonial. De esta manera se produjo la resistencia inca en Vilcabamba, y el último inca fue Túpac Amaru I. Sin embargo, años después, van a surgir nuevos líderes tanto en Perú como en Bolivia. Es el caso de José Gabriel Condorcanqui, que adopta el nombre de Túpac Amaru II. Y en Bolivia, Julián Apaza, conocido como Túpac Katari, entre otros héroes indígenas. Así que nos vemos en una siguiente sesión de Ciencias Sociales para hablar acerca de estos personajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia.
2021, año por la recuperación del derecho a la educación.